Vamos con la segunda práctica. En este caso ya vamos a tocar un poco más la máquina virtual, ¿vale? Que creo que estáis un poco deseando. Bueno, pues hemos hablado de lo que es una partición en un disco duro, pero no hemos explicado para qué sirve ni qué tipo de particiones existen. Bien, habrá mucha gente que sepa lo que es una partición y habrá otras que no. Lógicamente, para eso estamos haciendo el curso. Bien, ¿para qué sirve una partición? Bueno, pues si entramos, bien, se podría decir que una partición tiene bastantes utilidades, ya que con esas particiones se podrían hacer varias cosas. Se podría decir que es una división de varias unidades de almacenamiento en un solo disco, ¿vale? Nuestro disco duro de portátil o de sobremesa. Una de ellas, ¿vale? Una de las cosas que se podría hacer sería instalar dos sistemas operativos en un mismo disco duro, ¿vale? En nuestro propio disco duro podemos tener dos sistemas operativos, ¿vale? Ya fueran Windows 7, Windows 10, Linux, cualquier sistema, ¿vale? Que quisiéramos, ¿vale? Eso sería una de las utilidades que le podemos dar a las particiones, ¿vale? Y otra de las utilidades por las que se puede particionar un disco duro sería la de crear dos particiones, y una sería para nuestro sistema operativo, ¿vale? Y otra para guardar nuestros datos. Esto lo hacen en muchas empresas e incluso muchas personas que quieren tener un poquito de información en nuestro disco duro sin tenerlo en el sistema operativo, ¿vale? En la partición del sistema operativo. ¿Por qué? Porque si tenemos información en el sistema operativo, no es que vaya peor ni mejor, pero sí que le da un poquito más de flexibilidad a la hora de buscar, ¿vale? De trabajar, de tener pues en una parte el disco duro con el sistema operativo y en otra parte los archivos que queramos, ¿vale? Así le damos un poquito de espacio. Bien, si no hemos entendido esto, vamos a explicar de una manera muy sencilla que vais a entender qué es una partición, ¿vale? Nos vamos a ir al ejemplo. Bien, ¿para qué sirve una partición? Vamos a explicar de una forma muy sencilla, como ya hemos dicho, en qué consiste una partición de un disco duro. Bien, supongamos que tenemos una casa completamente vacía, sin habitaciones, sin muebles, sin nada, que se llamará disco duro, ¿vale? Esa casa no tiene muros, no tiene nada, es un espacio completamente vacío, ¿vale? Y ese sería nuestro disco duro. Este sería nuestro disco duro, ¿verdad? No tiene espacio, no tiene nada. Bien, vamos a dividir esta casa en habitaciones, ¿vale? Esas habitaciones son llamadas particiones, ¿vale? Vamos a hacer a esta casa unos muritos, ¿de acuerdo? Le hacemos unos muros, ¿vale? ¡Voilà! Pues eso serían las particiones. Si dividimos estas particiones en una partición, dos particiones, tres particiones y cuatro particiones, ¿de acuerdo? Pues tendremos una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones, cuatro habitaciones, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa tener una partición, ¿vale? Dentro de una casa, vacía completamente, tenemos una habitación, dos, tres, cuatro, que es lo mismo que decir que tenemos esas particiones hechas. ¿Qué podemos meter en esas particiones? Pues muy fácil. En la partición 1 podemos poner un sistema operativo llamado Windows, ¿vale? En la segunda partición podemos poner un sistema operativo llamado Linux, ¿vale? Y en la partición 3 y 4 podríamos poner archivos de nuestro sistema operativo, ya fuera de nuestro Windows. Podríamos decir que tenemos esta partición llamada 4, que le hemos llamado datos 1, y no es de nuestro sistema Linux,
le hemos puesto a nuestra partición datos, ¿vale? En esto consiste una partición, en tener en un mismo disco duro diferentes habitaciones que serían nuestras particiones, y dentro de cada partición nosotros queremos meter pues un Linux, un Windows, pues para cada sistema operativo metemos otra partición de datos y para otro sistema operativo otra partición de datos, ¿de acuerdo? Creo que queda claro. Ya sabéis, particiones, pequeños habitáculos o pequeños almacenamientos dentro de un disco duro. Podemos hacer solamente una partición, ¿vale? También podemos hacer solo una partición que ocupe todo el disco duro, ¿vale? No tiene por qué dividirse un disco duro, siempre puede ser un disco duro completamente entero de una sola partición, ¿vale? Le vamos a dar ese formato y solo va a tener una partición. Lo queremos completamente entero para nosotros, pues con una partición estaría perfecto. ¿Tipo de particiones? Bien, las hay de tres tipos: la primaria, la extendida y la lógica, ¿vale? Las primarias, bueno, pues son las divisiones primarias o crudas. Solo pueden existir 4 primarias en un disco duro y detectadas por cualquier sistema operativo, o hacer 3 primarias y una extendida, ¿vale? Eso quiere decir que en nuestra casa podemos hacer 4 particiones existenciales o tener 3 primarias, ¿vale? 3 habitaciones primarias, ¿vale? 3 particiones y una extendida. Ahora vemos lo que significa la extendida. Bien. Llamadas secundarias, ¿vale? Las extendidas se llaman secundarias, creadas para quitar la limitación de 4 particiones en un disco lógico, en un disco duro, ¿vale? Como tenemos la limitación de que podemos hacer 4 divisiones primarias, ¿vale? Pues inventaron la extendida, que podemos hacer 3 primarias y una extendida. Como veis aquí, veis cómo es una extendida, ¿vale? Para que tengáis así un poco de vista, ¿vale? En esto se refiere la extendida. Bien. Y las lógicas, que pueden ocupar una porción o la totalidad de la partición extendida. O sea, esta lógica se puede expandir o dividir en la extendida como queramos. Pero, según se constata, ¿vale? Según se constata, se pueden llegar a crear 23 partes lógicas en una extendida. El sistema de Linux impone un máximo de 15, incluyendo las 4 primarias en un disco IDE o SCSI. ¿De acuerdo? Bien, como ya hemos visto. La lógica, la extendida o secundaria y las primarias. ¿Vale? Bien, esto moradito sería el disco duro completamente nuestro, que podemos coger y tener esta primaria a lo largo de nuestro disco duro, o sea, solamente tener una partición. Pero si queremos darle más utilidad, que lo haremos en esta práctica, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos una primaria, otra primaria, o sea, 2 particiones primarias, ¿vale? 2 particiones primarias. Tendríamos una secundaria, que es esta parte naranjita, y dentro de esta parte naranja vamos a hacer lógicas. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Por ejemplo, imaginar que en esta extendida pues quiero tener una de 4 GB, 6 GB y 4 GB, ¿vale? Podemos poner el almacenamiento que queremos en cada una de ellas. Y por ejemplo en estas tener 250 GB y 350 GB, ¿vale? Según para lo que lo utilicéis, ¿vale? Podéis poner el tamaño que queráis.
lo más habitual en la empresa o en cualquier particular, cualquier usuario, ¿vale? Es que hagan dos particiones, o sea, partan por la mitad, ¿vale? Y tengan una primaria y otra primaria en la que esta es fuera de datos y esta sería para el sistema operativo y algún que otro programa que se instale con el sistema, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a darle práctica, ¿de acuerdo? Práctica a todo esto. Y vamos a saber cómo es realmente en un disco duro hacer todas estas particiones y de qué manera le podemos dar longitud o no, ¿vale? Vamos a hacer algún que otro proyectillo para que veáis cómo funcionan las particiones. Espero que lo hayáis entendido, espero que os quede aún más fácil entenderlo a la hora de hacer la práctica conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo.